Católico de Puerto Ayacucho, presidida por Monseñor Jordi Eduardo Reyes. Bienvenidos a su programa Vive tus Derechos. El día de hoy estamos grabando el primer programa del año 2023 y tenemos la oportunidad de compartir con el doctor etnoecólogo Edgar Gutiérrez, quienes juntos vamos a poder conversar sobre los temas que tienen que ver con la etnología, la ecología, también la agronomía y la esperanza de un desarrollo ecológico y armónico con la Amazonía venezolana. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, doctora Yoraima, por esta invitación al programa y bueno, con gusto por estar nuevamente entre ustedes. Bien, entonces empecemos conversando. Queremos saber qué significa la etnología y qué es la ecología, conceptos o palabras que solemos escuchar, pero no logramos diferenciar o definir con mayor precisión. Ecología es la ciencia que se encarga del estudio de todos los elementos o componentes del medio natural y de la relación que existe entre todos ellos, incluye los flujos energéticos. Y la etnología, en la arqueología existen tres ramas bien definidas. Una es la antropología física, que estudia el cuerpo humano, no solamente sus características físicas, sino también parte de su funcionamiento, muy válido en la antropología forense, como antropología forense. Y tenemos la etnología, que se encarga del estudio de las culturas de las sociedades aún existentes, vivas. La arqueología es la rama de la antropología que se encarga del estudio de las culturas de sociedades ya desaparecidas. ¿Qué son los flujos energéticos que usted acaba de hacer mención? El calor, por ejemplo, la electricidad, son energías y ellas se transforman y van de espacios a espacios. Y esto tiene que ver con la ecología. Eso tiene que ver con la ecología. En este contexto amazónico o de la Orinoquía, como dirían algunos, ¿cuál es la importancia de conocer la ecología y la combinación que hay entre los pueblos indígenas y la naturaleza? Bueno, muy buena pregunta. Resulta que nosotros en el contexto venezolano y mundial tenemos un tesoro desde el punto de vista ecológico. La Amazonía o el estado de Amazonas, no hablemos tanto de la Amazonía, que es un poco difícil de definir hasta dónde llega la Amazonía en el territorio venezolano, pero hablando del estado de Amazonas, solamente en ecosistemas, nosotros tenemos más de 50 tipos de ecosistemas en el estado de Amazonas y una transición que puede ocurrir entre cada uno de esos tipos de ecosistemas. Van desde muchos tipos de sabana, muchos tipos de arbustales, muchos tipos de bosque o combinación de ellos, en diferentes tipos de suelos y con diferentes flujos de aguas cristalinas completamente o azuladas, aguas marrones como el Orinoco, y tenemos aguas negras como el Río Negro, Atabapo, etc. Y cada uno da una particularidad que nos indica que hay ecosistemas que responden a la presencia de esas aguas. Y también los ecosistemas acuáticos, que son una diversidad enorme en el estado de Amazonas. Entonces, si lo vemos como un mosaico de piso, cada cuadrito es un ecosistema y se relaciona con lo que están en su entorno, y entre ellos hay transición. Y cada transición es una cosa súper interesante. Entonces, es un tesoro en el contexto de la Amazonía tener esa particularidad de que 200 metros en cualquier dirección implica entrar en otro ecosistema y estar en transición a cada momento. Y cada ecosistema tiene la particularidad de contener no solamente especies de plantas, animales y otro tipo de ser vivo que interactúan de una manera bastante compleja, y todas esas relaciones hacen que sea muy particular nuestra región amazónica desde el punto de vista ecológico. Y en cuanto a las especies vegetales, nosotros tenemos una quinta parte de las especies de plantas superiores las tenemos en el estado de Amazonas. Hay 25.000 plantas superiores en Venezuela y aquí reportamos 5.000 especies de plantas superiores. Entonces, eso es bastante significativo cuando en la región guayana tenemos 9.000
siendo el estado Amazonas parte de esa región guayana, tenemos más de la mitad de la cantidad de especies de plantas superiores en este estado. Bueno, esta es una oportunidad fascinante, es interesante lo que nos cuenta el doctor Gutiérrez y esta diversidad, cómo ha sobrevivido, cómo existe junto a los pueblos indígenas. Es un mito de que todavía existen en el mundo zonas o regiones que no han sido visitadas por el hombre. Todas han sido visitadas, todas. Y el hombre ha impactado en todas de alguna manera, sea en forma nefasta o en forma sostenible, que es uno de los términos que vamos a trabajar hoy, del cual vamos a conversar, porque el hecho de que muchos pueblos autóctonos del mundo aún persistan después de una cantidad de siglos que han tenido en los espacios donde habitan, interactuando con el medio natural e interactuando con otras sociedades, indica que el manejo que han dado es sustentable. Es sustentable. Entonces, sí. Sustentable quiere decir de la mano o en armonía, pudiera ser una palabra, en armonía han existido estos ecosistemas con los pueblos indígenas. Sí. Y una particularidad es que los pueblos autóctonos de cualquier parte del mundo, y hago la aclaratoria que en el caso particular yo no hago tanta diferencia en público de si es autóctono, si es indígena. Lo importante es que nos referimos a poblaciones que son originarias de esas regiones después de muchos siglos. Entonces los pueblos originarios, pueblos autóctonos, ellos han hecho presencia en ese espacio durante siglos y conocen muy bien qué es lo que contiene y cómo funciona todo. Y la relación que tienen con el espacio es no poniendo al hombre fuera del contexto o el hombre como centro del mundo, sino forman parte de ese medio natural. El hombre hace parte del ecosistema, hace parte del ambiente, hace parte de la naturaleza. Y esta naturaleza también se ha encargado, ha tenido las propiedades y la sabiduría de Dios, del universo, del Ser Supremo, que ha sido posible la transmisión del conocimiento de cómo la medicina, por ejemplo, en estas comunidades, ha sido posible a través de esa unión. Sí. Es posible vivir en armonía con la naturaleza, pero además aprovechar, en el buen sentido de la palabra, los recursos que la naturaleza nos brinda. Sí, refiriéndonos a las poblaciones autóctonas más ancestrales, porque hablamos de poblaciones indígenas más recientes donde el componente de la cultura occidental los ha invadido y entran en situación de conflicto cultural. Si nos referimos a los más ancestrales, esa relación de armonía que usted refiere se da porque hay un aspecto espiritual que siempre está presente. Todo momento y todo espacio está bañado por asuntos espirituales propios de su cultura, propios de su realidad, es su verdad. Y esa relación hace que haya un juego de normativas en la relación entre los seres humanos, otros seres que no se pueden catalogar de no humanos, sino son otros seres vivos que pueden estar dentro del mundo espiritual, pero que lo asumen como si fueran seres vivos de su propia sociedad, y los otros elementos del medio natural. Entonces, es el acceso a cualquier recurso o a cualquier elemento del medio natural que puede asumirse como recurso, tiene que ver con una relación espiritual, donde hay permisiones y hay prohibiciones, y las personas tienen que acatar o someterse a esas normativas que vienen de un mundo espiritual, no vienen impuestas por el hombre. Ya cuando se transforma a la sociedad por componentes de las sociedades occidentales, empiezan a asumir parte del derecho romano y empiezan a estar normativas a ser aplicadas en el contexto donde ellos viven. Entonces ahí es donde empieza la situación de conflicto, de esa relación con un mundo sagrado pasa a ser mundano, digamos, para usar un término. Para muchos de los pueblos indígenas, esta diferencia que se hace en el mundo no indígena no existe como tal, sino que tiene un valor igual al del mundo real. Solemos minimizar o no darle importancia cuando escuchamos algunas expresiones de los pueblos indígenas donde se le da valor a este mundo espiritual, pero la cultura en su mayoría, la no indígena, no valora estos aspectos. ¿Esto de qué manera puede afectar la continuidad de los pueblos indígenas?
cuando rompen su relación con el mundo espiritual, por una parte, todo aquello que le es materialmente necesario para su vida empieza a ser intervenido de una manera que no es la correcta y empiezan a desaparecer esos recursos que son importantes para la comunidad. Por otra parte, el rompimiento de las relaciones con el mundo espiritual también afecta la relación entre los seres humanos, que también está normada. Y eso puede llevar también a que la cultura, que ya empieza a transformarse, vaya poco a poco debilitándose, y llega un momento que aquello que ha permitido esa relación armónica entre el hombre y el resto del medio natural y entre las personas vaya siendo poco a poco debilitada hasta la desaparición. ¿Cuál es la diferencia entre sostenible y sustentable? El concepto referido al derecho al desarrollo, ¿no? El desarrollo sustentable y sostenible. El desarrollo sustentable fue conceptualizado de la manera siguiente, lo voy a tratar de explicar en términos sencillos. Es el tipo de desarrollo en el cual todos los factores que interactúan llevan a satisfacer las necesidades de la sociedad. Cuando digo factores que interactúan, son del medio natural y también hay factores que son de tipo social, y lo importante es que conducen a que la sociedad satisfaga sus necesidades. Y que esa misma situación, donde hay una serie de recursos y una serie de oportunidades, puedan ser también puestas al servicio de las generaciones siguientes. Entonces estamos hablando de una situación de cómo los de esta generación le permiten al otro desarrollar procesos que lleven a la satisfacción de sus necesidades. Hablamos de recursos y hablamos de oportunidades. Posiblemente lo que para una generación es un recurso, para la otra no lo sea, y eso cae dentro de la subjetividad humana, de cómo el hombre se apropia de las cosas y cómo los representa y qué valor le da a las cosas. Entonces, ¿es posible tener un desarrollo sostenible y sustentable en el estado Amazonas? Para mí, sustentable y sostenible es prácticamente lo mismo. Se puede asumir como un sinónimo, podemos decir desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Lo importante es que entendamos el concepto que yo acabo de referir y que puede dar a muchas interpretaciones. Aplicado para el estado de Amazonas, yo creo que ya el hecho de que las poblaciones autóctonas hayan permanecido hasta el momento es porque ha habido una aplicación de un desarrollo sostenible según su forma de entender el mundo y relacionarse con el mundo.